Paz, hermanas. Bueno, seguimos en esta hermosa tarde con ese buen propósito de darle alabanza a nuestro Dios eterno. Desde que el día de reposo comienza, hermanos, nosotros empezamos como tristes o alegres. ¿Y cómo están ahora? ¿Están tristes o están alegres? Después de haberse comido el gran pedazo de pollo, ¿verdad? ¿O no fue pollo? Los rellenitos, pues, ¿verdad? Los rellenitos. Los frijolitos ahí, ¿verdad? Bien sabroso, ¿verdad? Como dijo alguien, estómago lleno, dice que era corazón contento, pero que se les vea, pues, ¿verdad? A mí se me nota que estoy alegre, ¿o no, era? Vaya, porque a veces dice, no, hermano, solo cara enojado tiene, ¿verdad? Pero desde aquí se ven algunas caritas así, ¿verdad? Como que así, ¿verdad? Pero no, ¿verdad? Estamos felices, contentos, porque es el día santo de nuestro Dios y vamos a estudiar la escuela que corresponde a este día, la lección número 9, y se titula, ¿cómo se titula? Prontas para oír. ¿Y recuerdan el sábado de qué se habló, hermanas? ¿De qué se habló el sábado? Mi actitud en la casa. ¿Hemos hecho caso o no hemos hecho caso? Vamos a ver. ¿Sí o no? ¿Hemos hecho caso o no? Por ratito. Así, más o menos. ¿Cuántos se dan de nota? ¿Cuántos se dan de nota, hermanas? 7 se da usted de nota. Fíjese que hay un bonito himno en nuestro himnario. Es el himno número 287, parece que es. Búsquenlo ahí, que quiero ver. Vamos a ver. Fíjense que mi esposa me regaló este himnario. Mire, qué bonito, porque veo que te cuesta. Ahí me dice estar ahí en el teclado, que a veces se mueven las hojas. Y entonces con este no, mire. Pues no es junto a mi Dios. Es el día santo del Señor, se titula. Mire que ahí hay esto, vamos a ver, ¿qué número es ese? Día santo del Señor, búsquenlo ahí en el índice, porque es bien importante hacer siempre remembranza a nuestra, ¿cuál? 238. Mire cómo dice ese himno, dice así, mire cómo dice. Póngale atención a la letra. Y esto es lo que debemos de pensar cuando usted y yo venimos a este lugar, máximamente en el día santo. Dice así, mire, día santo del Señor, oh cuán pronto, ¿en qué dice? En pasar. Solo vino poco y ya lo vemos terminar. ¿Se lo puede o no se lo puede? Día santo del Señor, oh cuán pronto en pasar, solo vino poco ya lo vemos terminar. Y dice, y volando al cielo va, fiel testigo allí será. Y volando al cielo va, fiel testigo allí será. Y mire cómo dice la estrofa 2. En esto hay que pensar. Mire cómo dice. ¿Cuál informe? ¿Qué dice? Oigan. Mire, a esto hay que pensarlo. ¿Cuál informe llevará al celeste? ¿Qué dice? Al celeste tribunal ante nuestro Dios. Hermana Carmen no se portó bien. Y como Dios todo lo ve, ¿verdad o no, hermano? Hasta lo que hay en nuestro pensamiento. Hermana Juanita, sí, ahí estuvo, pero su mente estuvo ¿a dónde? Hermana Silvia, sí, ahí la vimos, pero a saber a dónde estaban sus pensamientos. Dios todo lo ve, ¿o no, hermano? Porque Él dice que escudriña hasta nuestros tuétanos, ¿verdad? Nuestros corazones, lo más profundo. Dice, de maldades hablará, oiga, o cuidado mundanal. Sí, ¿verdad? Porque a veces venimos queriendo, ¿qué, hermanos? impresionar a los demás, ¿verdad? Y cómo me he visto, cómo me van a ver los demás.
etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahí está, mire, dice, de santa adoración. ¿Cuál queremos que lleve el Señor? El informe que queremos que lleve. De santa adoración con Jesús en comunión. Ahí lo vamos a cantar otro día. Pero bien, vamos a ver ahí Proverbios 15 del verso 1 al 6. Ya dimos ahí una pequeña remembranza, ¿verdad? Proverbios 15 del 1 al 6. Dice, vamos a leerlo. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. La lengua apacible es árbol de, ¿qué dice? De vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. En la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en la ganancia de, ¿qué dice? Del impío. Oremos, hermanos. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, estamos muy alegres, tus hijos, Señor, en este día de reposo, sintiendo la ausencia de algunas de tus hijas que están participando de esa hermosa convención infantil. Pero aquí estamos, Señor, tus hijos muy felices, adorándote, rindiendo el culto a tu nombre, esperando, bondadoso Dios, que tú pases por alto nuestras imperfecciones y que así la alabanza que te damos pueda llegar como un olor grato delante de tu presencia. Que las oraciones, que el culto que rendimos a ti pueda ser agradable delante de tus ojos y que tus bendiciones las podamos sentir en nuestro corazón. Esa tristeza, ese quebranto que pueda haber en nuestro ser por los problemas, por las dificultades, bondadoso Dios, sean disipadas a través de tu Espíritu, a través de lo que recibimos de tu palabra, que se pueda corregir aquello que en nosotros no está bien. Te rogamos que hables a nuestras vidas en esta hora, que no sea tu siervo el que hable palabras de sí mismo, sino que seas tú el que nos hables a través de los labios de tu siervo. Te pedimos, Señor, de tu bendición para tus hijas acá presentes, para quienes nos ven a través de la transmisión. Y te rogamos estos favores en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Acomódense, hermanas, prontas, ¿para qué dice? Para oír. Dice ahí el objeto de la lección que nosotros debemos de reconocer que un problema de comunicación en mi familia, dice que existe un problema de comunicación en mi familia, identificarlo y buscar el que dice, alternativas de solución. ¿Cuál es el problema, hermanas, que muchas veces se genera en nuestra familia? A veces es la falta de una muy buena comunicación, que a veces nosotros hablamos y no se nos escucha, o a veces a nosotros se nos está hablando y nosotros, ¿qué pasa? No escuchamos. Y ese es un problema, porque cuando no hay un entendimiento en lo que se nos está diciendo, ¿qué es lo que sucede, hermanas? Entonces las cosas no caminan bien, las cosas no marchan bien, ¿verdad? Un ejemplo podría ser cuando de repente el esposo o la esposa le pregunta al esposo de cómo le gustaría que le preparara la cena. ¿Te gustarían huevitos picados? Le dice, o ¿te gustarían huevitos estrellados? O bueno, mucho. Y viene y el esposo habló y quizás no escuchó bien la esposa y de repente hizo los huevitos como ella quería. ¿Qué pasó después? Viene un problema. Bueno, yo te dije que quería esto. ¿Y qué sucede? Esto que me has hecho no lo quiero. Y empiezan los problemas.
¿qué ropa te vas a poner? Le dice. Me voy a poner aquella que me gusta, ya sabes. Y la esposa no escuchó bien y de repente le planchó la ropa que no era y empezaron las discusiones. Increíblemente, pero esas cosas pasan o no pasan. Un hermano en una oportunidad, en una conmemoración de la Cena del Señor, estábamos ya reunidos los que íbamos a oficiar, y entonces, hablando, ¿verdad? Ya para iniciar, dice uno de ellos: hermano, me dice, quiero comentarles que yo no voy a tomar la Cena del Señor, ¿verdad? Pero sí voy a colaborar en los privilegios que me han dado, dice él. Y le digo: hermano, ¿y por qué es que no va a participar de la Cena del Señor, pero sí va a tomar participación en el culto? Él parece que iba a cantar las alabanzas. Y dice: sí, dice, no me siento digno de poder tomar la Cena del Señor. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que le ha sucedido? Y él dijo: hoy en la mañana tuve un altercado con mi esposa. ¿Y qué fue el detonante de ese altercado que tuvo con su esposa? La ropa que nos íbamos a poner, la ropa que me iba a poner. Fíjese, porque ella no me escuchó bien, porque ella no me oyó bien, y se generó un problema y perdí la paz con ella. Y mire, va a ver usted allá a la congregación y no la va a ver que está allí, porque ella también se quedó en la casa, porque no dijo que no iba a venir a la cena. Pero yo no le voy a dar gusto al diablo, dijo él. Yo aquí estoy por eso, así es de que, pero no voy a tomar la cena. Fíjese hasta dónde puede influir, hermano, el que una mala comunicación. Ese es un problema familiar, ¿o no es cierto? Ese es un problema que puede, digamos, puede afectar en grande manera ¿a qué? A la familia. Aquí dice, reconocer que existe un problema de comunicación. ¿En qué dice? En mi familia. O a veces puede suceder de que la comunicación no es fluida. ¿Por qué razón? Porque muchas veces estamos entretenidos en otras cosas, ¿verdad? ¿Querés café? Le dice, ¿verdad? Y él está, digamos, ¿qué ejemplo podríamos poner? Está en el tele. No, en el tele quizás ya no. Puede ser que esté ¿a dónde? En el teléfono, y querés café, y la esposa está hablando ahí y él no oye, ¿verdad? O el hijo no oye, o la hija no oye, y se dan problemas a veces, hermanos, por ese tipo de actitudes cuando se nos está platicando. O a veces queremos que nos estén hablando y nosotros estamos entretenidos en otras actividades, tanto así que no podemos, digamos, concentrarnos en lo que se nos está diciendo. Pero esta lección dice: sean prontas para, ¿qué dice? Sean prontas para, o sea, hay que ser prontos para oír. Y aquí viene hablando, hermanos, la lección de algunos elementos que son bien importantes tomarlos en cuenta. Yo voy a leer el comentario para ir viendo ahí algunas cosas. Mire cómo dice: en la creación nuestro Padre Celestial, ¿cómo hizo nuestro Dios en la creación? Todo, hermano. Dice que todo lo hizo perfecto. Y solo al humano lo dotó del arte ¿de qué? De hablar. Pero aún inclusive los animalitos, aun cuando no saben hablar, pero, hermanos, utilizan algún mecanismo para expresarse. Por ejemplo, su perrito en la casa, ¿cómo le manifiesta que está alegre, hermana? Mueve la colita, ¿verdad? Mueve la colita. Está alegre el perrito, está feliz, dice usted. Y así, dice aquí, mire, los animalitos muestran alegría cuando nos ven a nosotros. Y a veces nosotros, ¿qué pasa? Nos complicamos, ¿verdad? Aun cuando Dios nos ha dado el arte de hablar, pues nos complicamos. Dice, la falta de comunicación acertada en la pareja es uno de los factores principales ¿de qué? De separación, ya que nos cuesta expresar, ¿qué más dice? Sentimientos, también nuestras ideas, diferentes puntos de vista, o simplemente comunicarnos en las actividades ¿de qué dice? Del diario vivir,
ya que usamos tonos no, ¿qué dice? Tonos no adecuados. Dice gestos groseros o frases de qué más, hirientes. Son palabras que, digamos así, hermanos, o son acciones, mejor dicho, que no contribuyen a llevar una buena relación en la familia, o a veces entre los esposos, ¿verdad? Cuando no nos sabemos comunicar de la manera correcta. A continuación dice, vamos a ver algunos puntos importantes para comunicarnos con nuestra familia y en especial dice con nuestra pareja. Y dice ahí, mire, conceda a cada parte el derecho de, ¿qué dice? De la palabra. ¿Se han fijado que a veces queremos platicar y mientras el otro está hablando, nosotros queremos el qué, hermanos? Estar hablando también. Eso no es comunicarse, ¿verdad? Hay que ceder, dice aquí, el derecho de qué? De la palabra. Vaya, le dice la hermana Carmen al hermano Francisco, vaya, hoy te toca hablar a vos, habla, decime. Y ella va a estar ¿cómo? ¿Cómo va a estar? Presta, ¿para qué? Para oír. No va a estar, pues sí, es que, pero habla rápido, hombre, ¿verdad? No, ahí no, porque el hermano tal vez está buscando las mejores palabras, pero como ella, ¿verdad? Quiere todo rápido, entonces el hermano, la hermana le corta a él, ¿verdad? Y ya deja de hablar. No, ese comportamiento no está bien y cada uno debe expresar el que dice sus ideas libremente, teniendo el cuidado de qué dice, de no manipular ni qué dice, ni monopolizar la conversación. Si alguno de la familia no se integra, cedámosle el espacio con alguna interrogante para permitirle su involucramiento. Por ejemplo, están los esposos hablando y están los hijos escuchando. Y de repente, ¿verdad? Quedan callados y los hijos están así. Una forma de ceder la palabra, ¿cómo sería? Y usted dijo, ¿qué opina? ¿Qué es lo que está haciendo usted ahí? Dando apertura a la comunicación. O de repente el esposo está hablando con los hijos y la esposa ya está, quizás está haciendo algo en la cocina y quizás está el qué, oyendo, está escuchando, está atenta a lo que el esposo está platicando con los hijos. Y de repente ceder la palabra. ¿Y usted qué opina de esto que estamos hablando con los hijos? Y a la esposa, ¿qué es lo que cómo se siente? ¿Se siente tomada? ¿Se siente tomada en cuenta? Y eso es bonito en que en una comunicación, porque cuando eso no se da, hermanos, de repente, y supóngase que está hablando el papá con los hijos y de repente se mete la hermana y entonces, cállese, ¿verdad? Imagine, cállese. Ahorita estoy hablando yo con ellos, ¿verdad? ¿Es malo eso o no es malo, hermano? Por supuesto que es malo, ¿verdad? Es malo. Hay que, si se introduce, porque por eso es que dice aquí, mire, no hay que manipular, ni qué dice, ni monopolizar, ¿verdad? Monopolizar. Eso quiere decir, ¿verdad? De que debemos de privar de la participación de quienes, de otros, ¿verdad? En la conversación que nosotros tenemos, ya sea en la familia, ¿verdad? En el hogar. Dice aquí, mire, otra más. Número 2. Escuche de forma, ¿qué dice? Respetuosa. Si su cónyuge o hijo habla, usted no esté, ¿cómo dice? Concentrado en lo que va a responder. Esta actitud no le permite escuchar y ¿qué más? Y entender el mensaje del otro. Primero, ¿qué es lo que nos llama aquí esto, hermano? ¿A qué? Escuchemos, a que escuchemos. Y luego cuando se nos da el tiempo, a veces, permitidme, dijiste tal cosa, tal cosa, tal cosa, y en ese respecto yo puedo decir esto, o lo otro, o aquello. Pero no, digamos, como dice aquí, ¿verdad? Que estamos escuchando y a la vez estamos pensando qué vamos a responder. Fíjense que a nosotros cuando nos han dado clases o digamos capacitaciones pastorales, nos dice que recomendablemente, porque a veces tenemos una mente que es olvidada,
no sé si a usted le pasa de que alguien le está hablando y de repente pasaron 5 minutos de que aquel estaba hablando y se le olvidó lo que él ha dicho en un principio. Entonces nos decían a nosotros: usted siempre ande en una libretita y vaya anotando algún punto de importancia para que cuando se le dé la palabra, entonces usted pueda opinar. Y eso es parte de saber escuchar. Saber escuchar, pero escuchar ¿cómo? Con mucha atención, no escuchar solo por escuchar, ¿verdad? Y que después cuando nos dan la palabra no hallamos ¿qué? ¿No le ha pasado así alguna vez, hermana, a usted? Quizás a todos nos ha pasado. Entonces nosotros nos decían eso: aprenda a escuchar. Cuando alguien se acerque a hablarle, a comentarle de algún problema, de alguna situación, escúchelo. Y si usted considera de que aquello que le está diciendo se le puede olvidar, tome nota, anótelo. Y ya cuando le toque que comentar, entonces va recapitulando todo lo que le ha mencionado. Y eso, hermano, contribuye a una buena comunicación. Dice aquí, mire, la otra parte: esta actitud no le permite escuchar y entender el mensaje del otro. Se debe escuchar para entender el mensaje, no para responder prontamente. También debemos no solo captar el contenido del mensaje, sino los sentimientos que y eso es lo que más cuesta, ¿o no creen, hermano? Eso es lo que más cuesta, porque ya decíamos, ¿verdad?, que solamente quien es el que conoce nuestro corazón, solamente es nuestro Dios. Y a veces no logramos entender lo que la otra persona nos está queriendo decir. Y cuando no entendemos lo que la otra persona nos quiere decir, entonces cuando emitimos nuestras palabras, tal vez nuestras palabras no pueden ser las correctas, no pueden ser, hermanos, las convenientes, porque a veces no hemos entendido lo que se nos ha dicho. Dice en la otra parte: trate de enfocarse en un solo tema. ¿Qué dice? A la vez. Cuando hay una comunicación, ¿verdad?, dice el esposo con la esposa: vamos a hablar. Y vamos a hablar de cuántos temas. ¿De cuántos? Por ejemplo, vamos a hablar de 3 temas ahorita. Vamos a hablar del tema de los hijos. Vamos a hablar del tema ¿de qué otro tema podemos mencionar que pueden hablar los esposos? Vamos a hablar del tema de los hijos, del tema, ¿cuál? Vamos a hablar del tema económico y vamos a hablar también del tema de la iglesia, por ejemplo. Vamos a empezar en primer lugar con el tema de los hijos. Qué bonito es tener una comunicación así, ¿verdad? Pero no, a veces, ¿qué, hermanos? En nuestras comunicaciones llevamos ¿qué, hermanos? Como dijo mi hermana María, un gran revoltijo de cosas, ¿verdad? Que vamos, hoy voy a aprovechar que ya que te sentaste a escuchar, mira que aquí, mira que allá, que mira que lo otro, que mira vos, que mira aquí. Y bueno, y al final el hombre solo está ahí, ¿verdad?, oyendo y oyendo. Y de repente, después de que dejó de decir un montón de cosas, le dice: ya terminaste, le dice. Y ya le ves, pues eso es lo que me da cólera con vos, le dice. Porque así se comportan las mujeres, ¿o no es cierto? No, hermano. No se comportan así. Las esposas, pues. Así se comportan. Pero realmente, tratando de ser sincero, ¿quién habla más? ¿El hombre o la mujer? Sí, a veces las mujeres, porque son las que están más inmersas en los problemas, ¿verdad? Y a veces el hombre tal vez sabe de que hay problemas, sabe que hay dificultades, pero no los habla. En cambio la mujer sí, ¿verdad?, los habla. Y de repente pues tal vez lo dice, pero no utiliza el mecanismo correcto, sino que, como decía mi hermana Marixa, lleva un revoltijo de cosas
que el hombre queda como, queda aturdido de todo lo que le dijo la esposa, ¿verdad? Y entonces el esposo cuando le viene, ya terminaste, le dice, ¿verdad? ¿Y qué me querías decir? No me pones el qué dice, porque no me pones atención, porque no escuchás problemas, ¿verdad? Grandes que a veces se dan cuando no tenemos una muy buena, pero la mala comunicación radica en qué, en no ser prestos para qué, para oír lo que estamos estudiando en esta oportunidad. Y dice más ahí, trate de enfocarse en un solo tema a la vez. Haga lo posible de mantenerse dentro de ese tema. Si son 3 temas, hay que ir por parte, uno por uno. No los vamos a tocar todos de una vez, ¿verdad? Dice, aparte de eso, dice, por su bien no traiga a colación el pasado, especialmente si ha sido doloroso o incrimina a su pareja o a algún miembro de la familia. Seamos, ¿qué dice? Seamos sabios. ¿Qué dice Proverbios 12:6? Ahí está, mire. Las palabras de los impíos, dice, son acechanzas para derramar, ¿el qué dice? Sangre. Mas la boca de los rectos, ¿qué dice? Los librará. Es lo que hablábamos hace poco, ¿verdad? Cuando el mismo sabio Salomón dice, manzana de oro con figura de plata, es la palabra dicha como, ¿qué dice? Como conviene. O sea, cuando las cosas se dicen en el momento justo, en el momento preciso. Y dice más, conversen, dice, sobre temas o casos que los unen como ¿qué? Como esposos o familias. No hablemos de cosas o eventos que en lugar de unirnos nos separen, o en lo que diferimos. Ejemplo, diferencias políticas, o en qué más, en el deporte, corrientes de pensamientos actuales, ¿verdad? Mire allí, pero mire, dice que en nuestras conversaciones debemos de evitar aquellos temas que a veces en los cuales diferimos en nuestra manera de pensar. Así dice ahí, ¿verdad? Por ejemplo, temas políticos que decía, no, yo soy de la derecha. Y el esposo dice que es de qué. Obviamente que en la iglesia no, ¿verdad? Porque si ya estamos en los caminos de Dios, sabemos que en la iglesia nosotros, hermanos, no debemos de tener afinidad política. Nosotros no tenemos afinidad. Yo con mi esposa nunca hemos andado peleando por eso. Mira ahí, ¿por quién votaste vos? No hay que votar por aquel otro, tenés que votar por este. No, nunca hemos peleado por otras cosas, ¿verdad? Pero no por cosas así, ¿verdad? Pues es que es por demás que no vayan a haber cosas en las cuales el que, hermano, sería uno el que, digamos, mentiroso, ¿verdad? Mentiroso. Siempre tenemos el que, algo en lo cual estamos ahí como que un poquito, pero tratamos de que de irlo sobrellevando ya como hijos de Dios, ¿qué? Como hijos de Dios que somos. Es bien complicado, hermanas que ya como hijos de Dios, ¿verdad? No sepamos entendernos en nuestras comunicaciones, y que a veces nuestras conversaciones, en lugar de ser una plática agradable, una plática constructiva, mejor es una plática donde abundan el qué, las ofensas, los gritos, malas palabras, etcétera, etcétera. La discordia o los resentimientos de cosas que se hicieron en el pasado. O sea, es bien complicado, hermanos, que como hijos de Dios, ¿verdad?, no hagamos uso de la sabiduría que Dios ha puesto dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra mente. Y que, por ejemplo, por eso allí en la lectura bíblica, ¿verdad?, dice allí en el capítulo 15, el verso número 1, ¿cómo dice el capítulo 15? Verso 1, la blanda respuesta, dice que
apacigua la ira. ¿Cómo contesta usted si su esposo le grita, hermana? ¿Cómo contestaría usted si su esposo le grita? O le sube, dicen ahí los que trabajan en radio, los decibeles, ¿verdad? Más alto. O bajarle un poquito. ¿Cómo es, hermano? ¿Cómo es lo correcto, verdad? Ajá. Le decía una esposa de muchos años al esposo, que ya tenían mucho tiempo de casado, ya bastantes mayores, pero a veces el esposo llegaba de mirar sus vacas, ¿verdad? De mirar los trabajos que hacía, y llegaba a la casa todo así, a saber qué problema había dado, había tenido allá en el trabajo, que le habían soltado los chivos, o que de repente se le habían metido las vacas al cultivo de no sé qué, y bueno, y venía enojado, y venía a desquitarse. ¿Con quién? Con la esposa. Venía enojado, y entonces la esposa solamente se quedaba callada, y si le decía: quiero un fresco, quiero una limonada, o quiero un cafecito con pan, que sea, pero ya, decía. Y la esposa solo calladita, ¿verdad? Calladita. Vaya, ya te lo voy a hacer, le decía. La esposa rápidamente, ¿verdad?, pensaba y decía: algún problema de haber tenido por allá, y por eso es que viene enojado, dice. Pero ya le vamos a dar su cafecito, decía. Ya le vamos a dar su panito ¿con qué? Con café. Ya le vamos a dar su limonadita, decía la esposa. Y mire, y así la esposa le llevaba lo que él llegaba pidiendo. Si quiero las tortillitas tostaditas, la esposa se las tostaba. Y a veces, aunque no fuera la manera correcta, ¿verdad? Porque a veces el hombre reacciona así, hermano, ¿no es cierto? Sí, cuando han habido problemas o ha tenido algún mal momento en sus trabajos, llega a la casa, y ¿cómo llega? Hasta con el perro llega peleando, ¿verdad? ¿O no es cierto? Sí, dice, hasta con las piedras viene peleando, porque a las piedras agarra de patada, ¿verdad? Y decía, porque no puede pegarle a la esposa, porque si le intenta pegar a la esposa, quién sabe que gane. Porque hay esposas que sí, hermano, se cuadran con los esposos, ¿o no, hermano? Sí, más si es más grande que él, sí. Entonces la hermana hacía todo, pero fíjese que ella, ya cuando él ya estaba bien refrescado, ¿verdad?, con su limonadota que le llevaba, con su tazada de café, ya que estaba sustentito, y ya lo veía que estaba en la hamaca ya, y estaba allí, ¿verdad?, con un su palo allí empujándose y dándose aire allí, y estaba así. Ya llegaba a sentarse ella y ya le decía: ¿y qué te pasó, viejito? Le decía, ¿verdad? ¿Y qué te pasó, viejito? ¿Verdad? ¿Y por qué? Le dice. ¿Por qué? Le decía él. ¿Y por qué me preguntas eso? Es que como te vi algo enojado cuando venía. Y ya le empezaba a contar él, ¿verdad? Es que fíjate que vas a creer que en el pozo, y le empezaba a contar los problemas que había tenido. En serio, eso es así. Yo veía ese comportamiento. Llegaba la esposa, ya bastante mayor, llegaba y le hablaba: ¿y qué te pasó, pues? ¿Verdad? Pero y a veces, ¿qué es lo que hacen las esposas con comportamientos así de los hombres? ¿Ah? Ponerse a pelear, ¿ah? ¿O qué? No, mire, aquí dice: la blanda respuesta quita la ira. ¿Y qué dice? ¿Y qué más dice ahí, hermanas? Mas la palabra áspera, ¿qué dice? Hace subir el furor. O sea, si se alimenta aquello, hermanos, alguien que viene, airado, ¿verdad? Hermano, y nosotros salimos igual que él, o peor, ¿qué es lo que hace? Se vuelve un campo de batalla ya aquella casa.
y que las cacerolas, que el que, hermano, el que es en serio, hermano, en serio, si eso así es. Después ahí anda la mujer con el ojo bien morado, ¿verdad? Y el hombre con los grandes aruñones aquí. Y cuando le preguntan, y esto es verdad, porque esto es verdad, no cree que es pasada, es chiste, esto es verdad. ¿Y qué le pasó en el ojo? Le dice, cállese que los aguacates ya estaban maduros y me cayó, un aguacate me cayó en el ojo. Y después pega al esposo todo aruñado y le dice, la gata, le dice, me aruñó, fíjese. Pero todo ese tipo de cosas se dan porque a veces no atendemos los consejos. La blanda respuesta quita la ira y dice, más la palabra áspera, ¿qué dice? Hace encender el furor. La lengua de los sabios, dice, adornará el, ¿qué dice? La sabiduría. ¿Qué es lo que usted va a hacer si el hombre está utilizando palabras ásperas hacia usted? ¿Qué va a hacer? ¿Le va a contestar igual? ¿O se va a poner igual? No, ¿verdad? A mí mi esposa me dice, estamos cerquita, hombre, no grites, hombre, me dice, ¿verdad? Pues sí, porque a veces, realmente, a veces, hermanos, sí, uno como hombre, como, digamos, hace mucho uso de lo que es el machismo, ¿verdad? Y que a veces, si no puede de otra forma, quiere hacerlo a puro garbo, ¿no es cierto? Sí, como no puede de otra forma, puro garbo. Y entre más fuerte habla, quieren que más le tengan miedo, ¿verdad? Y así quiere uno resolver las cosas. Y es bien feo, pues, porque hay personas alrededor, ¿o no es cierto? Ahí están los vecinos, ¿o no es cierto, hermano? Ahí está la vecinita que está como, hermano, está bien, ellos sí son bien atentas, miren, ellas sí son bien atentas, los vecinitos o la vecinita, ellos sí están prontos a oír, ahí oyen los gritos, ahí oyen el qué, hermanos, los insultos, ahí oyen de todo, lo que, mire, pero el hermano canta, pero el hermano va a la iglesia, pero la hermana va a la iglesia. Y mire, pero allí como que no son cristianos. Porque mire, cuando ellos no pueden hablar despacio, porque ellos todo lo que oyen, todo lo que hablan, todo lo oyen, todo lo escuchan. ¿Por qué? Porque solo gritos. Entonces, hermanos, dice aquí, mire, aquí dice esta parte: conversen sobre temas o casos que los unen, como esposos, no estar tocando problemas, ¿verdad?, del pasado, y sobre temas en los cuales diferimos de pensamiento. Dice, no juzgue a su cónyuge ni le critique, ya que esto, ¿el qué dice? Destruye los lazos de ¿qué? De confianza y valor, ¿verdad? Los lazos de confianza y valor. Minimice sus deficiencias y engrandezca sus cualidades. Esto fortalecerá el ¿qué dice? Su relación de pareja. O sea, esto es lo que debemos de implementar al momento de hablar, al momento de dirigirnos hacia nuestra esposa, o en el caso de las hermanas, cuando se dirijan a sus esposos, ¿verdad? Ahí dice la otra parte: por favor, admita cuando se ha equivocado. Es otro punto bien importante. ¿Cuántas veces usted le ha pedido perdón a su esposo? Porque tal vez se equivocó en algo que dijo, en algo que usted pues hizo sentir mal a su esposo. Aquí dice que hay que admitir cuando nos equivocamos. Aquí dice, esto reflejará su disponibilidad para solucionar el desacuerdo. No olvide, ceder, ¿qué dice? No es perder. Ceder es ganar, ¿qué? Paz y ¿qué más? Paz y armonía. Y dice, evitemos deducciones arbitrarias. Ejemplo, no habla porque está molesto. ¿Con qué dice? A veces puede ser que rendido esté, ¿verdad o no?
puede ser que esté rendido, ¿verdad? O puede ser que esté el que pensando en algún problema que pueda tener, porque hay parejas, hermanas, que con el afán de no preocupar a la familia, ¿qué es lo que hacen? Se guardan y se callan el que tal vez una enfermedad que puedan tener. Eso pasa o no sucede, ¿sí? Entonces, y no, como dice aquí, ¿verdad? Cuando veamos ese tipo de cosas, debemos evitar, dice, deducciones arbitrarias, como por ejemplo, dice, no me habla porque está molesto conmigo. Lo correcto es, ¿qué sería lo correcto, hermanas? Llegar donde él, ¿verdad? Y decirle, ¿qué le pasa? ¿Qué le sucede? Está enfermo, se siente mal, pero no estar allá, ¿verdad? En la cocina o haciendo sus quehaceres a estar enojado conmigo, me parece que no me habla. Cosas así, mire. Evitemos frases que expresen exageración. Ejemplo, como cuál: nunca hace nada bien. Nunca hace nada bien. Eso generalmente puede suceder en quién, bueno, de la esposa hacia el esposo también. El esposo se puso a ver si hacía algo, ¿verdad? Ahí en la casa, tal vez arreglar un chorro que estaba ahí goteando, y al final, en lugar de arreglarlo, hermana Carmen, mejor lo dejó cayendo. No, caían gotitas, pero ya con lo que él le hizo caía chorrito. Y ya dice la hermana, ¿cómo dice la hermana? Ni puede y se mete, dice, ¿verdad? Así dice, ¿o no? Nunca hace nada bien. O a veces el esposo puede digamos, hablar así de la esposa. Nunca hace nada bien, ¿verdad? La esposa quiso hacerle el ruedo al pantalón, ¿verdad? Porque vio que le quedaba largo y que lo arrastraba, y dijo la esposa, le voy a subir un poquito más. Y resulta que en el afán de querer hacer algo bien, le va dejando una pata más larga que la otra. Y en un lado se le ve el calcetín, y el otro hermano, ¿verdad? Y ahí anda el pobre hombre, ¿verdad? Y dice el hombre, qué barbaridad, me arruinó el pantalón esta mujer. No sabe hacer, ¿qué? Nada sabe hacer. O le deja las grandes puntadotas, ¿verdad? O y le deja fruncido ahí, ¿verdad? El ruedo. No se reconoce la buena. Por eso es que aquí dice, mire, no exagere, no evite frases que expresen exageración, como por ejemplo, nunca hace nada bien. O lo otro, ¿cuál es? Siempre me humilla. Nunca me dice palabras que bonitas. Nunca debemos de expresar, dice ahí, expresiones o frases que expresen exageración, ¿verdad? Ahí hay que tomar nota. Y dice más, no pierda de vista la necesidad de la ayuda y guianza divina. El creador de, ¿qué dice? De la institución familiar sabe lo que usted y su cónyuge necesitan. ¿Para qué? Para ser felices. Y dice ahí, ¿verdad? 127.1 de los Salmos, ¿cómo dice? Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan, ¿quiénes? Los que la edifican. En el ámbito eclesiástico debemos tener la capacidad de escuchar atentamente la opinión de ¿quiénes? Vaya, aquí ya viene abordando otra parte. Ya tiene que ver con nuestra congregación aquí, ¿verdad? Debemos tener la capacidad de escuchar atentamente la opinión de ¿quiénes? De los demás. Aunque no estemos de acuerdo, siempre es necesario, ¿el qué dice? Oírlas con mucho respeto. O dice usted, no, el hermano no merece ser escuchado, el hermano no merece ser oído, ¿verdad? Porque no me gusta cómo habla. Así pueden utilizarse diferentes expresiones. En el trabajo de los directivos, oiga, cada miembro debe tener la capacidad de integrarse en equipo que
aunque sean diferentes de pensamientos, todos van en una misma dirección. Cumplir los propósitos de Dios por el bienestar de, ¿qué dice, hermanas? De su pueblo. Mire qué bonita la escuela de esta mañana, de esta tarde, de la femenil, pronta para, ¿qué dice? Para oír. O sea, ¿cuál es el problema entonces que tenemos? Por el cual no nos sabemos entender, por el cual no nos sabemos llevar. ¿Cuál es el problema? La muy buena, no tener una buena comunicación. Y la buena comunicación radica en ¿qué, hermana Raquel? En saber escuchar. Y ahí está, ¿verdad? Dice que debemos de ser prestos para, ¿qué dice? Y allí entra la perfección de Dios, ¿verdad? En cómo Él nos creó. ¿Cuántos oídos nos dio el Señor, hermana Verónica? 2, ¿verdad? ¿Y bocas cuánto? Imagínense, ¿verdad que es perfecto Dios o no? ¿Por qué cree usted que le dio 2 oídos el Señor? Para que escuche bien, para que una boca para que hablemos menos, pero una boca nos genera muchos problemas, porque a veces, aunque tenemos, quizás solo un oído nos hubiera dado el Señor, ¿verdad? Porque a veces hasta de más oímos, ¿o no, hermano? Hasta de más escuchamos. Y a veces tenemos unos oídos tan alcanzativos, ¿verdad que sí, hermano? Decía un hermano, decía alguien por ahí, dicen que es sordo, pero a su favor. ¿Ah? ¿No han oído ustedes eso? De que alguien es sordo a su favor. Las cosas que no le convienen, las cosas que le convienen, ¿esas qué? Esas, ¿cómo es? Ya me equivocaron ustedes. ¿Cómo es? Ah, vaya, las que le convienen, allí sí, ¿verdad? Aunque las hablen despacito, ¿verdad? ¿O no? Aunque las hablen así, aunque las hablen, pero las oye, las que le convienen. Pero las que no le convienen, ¿qué pasa? Ahí sí se hace la sorda, la que no escucha. No oí, dice. Mira, los sordos. Sí, así es, ¿verdad? Por esto es que allí dice el verso de memoria que está en Santiago capítulo 1 verso 19. ¿Cómo dice el verso de memoria? Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea, ¿cómo dice? Pronto para oír, tardo para hablar y tardo para, ¿qué dice? Airarse. Para 2 cosas hay que ser tardos: para hablar hay que ser, y tardo también para airarnos. Pero hay que ser prestos ¿para qué? Para escuchar. Sí, porque ya se han dado casos, ¿verdad? Que a veces le consta a usted de lo que dice. Pues fíjese que me conste a mí, no, dice uno. A mí me contaron, dice. Y a veces ni a mí me contaron, sino que yo escuché de que por ahí estaban hablando de esto y de esto. Imagínense cómo nos gusta meternos en problemas. Entonces, no, aquí no habemos, aquí mire, aquí todo es felicidad, amor y paz, ¿verdad? Aquí no hay ese problema. Es como en nuestras casas, pues en nuestras casas todo es amor y paz. Ahí no hay ningún problema en nuestros hogares, ¿verdad? En nuestra familia, ¿sí? Así es de que dijeron una vez en una reunión de matrimonios, dijo, vamos a ver, digo, están a la libertad para que aquí puedan decir lo que quieran, así, ¿verdad? Lo que le gusta y lo que no le gusta de su esposo o de su esposa. Y entonces vaya, ¿quién se va a poner en pie de primero? Dijo así. ¿Quién se va a parar de primero a decir lo que le gusta y lo que no le gusta de su esposa? ¿Cuántos creen que se pararon? Ninguno. Nadie tiene nada que decir de su esposo o su esposa, dijo el hermano en su reflexión. Entonces vamos a hacer lo siguiente, dijo. Vamos a ver, habemos
40 parejas, dijo. Vaya, vamos a darles, dijo que iba a ser de una página de papel bond, que es prácticamente el tamaño de esto, ¿verdad? Así, ¿verdad? Dijo que iba a ser 4 papelitos. ¿Ah? Entonces iba a cortar, ¿cuántas páginas? 10, ¿verdad? Eran 40 parejas, entonces iba a cortar 10 páginas, y de cada página iba a sacar 4 pedacitos. Entonces, dijeron unas hermanas por allá, muy pequeñitas, papel, fíjese, digo que muy pequeñito, y querían una página completa, fíjese, una página completa para escribir lo que le gustaba y lo que no le gustaba al esposo. Y entonces, pero a decirlo así públicamente, nadie quería. Y entonces digo, vaya, entonces vamos a pasar, entonces les damos una página a cada uno. Sí, dijeron todos, imagínense usted, una página, 40 páginas para las 40, quiero ver, sí, para los 40 que habían ahí, que eran 80, ¿verdad? 80 páginas, imagínense, 80, porque no les alcanzaba el papelito aquel, sí, 80 páginas, y así. ¿Por qué razón pasa eso? Porque a veces nos falla el tener muy buena comunicación, pero el detalle era que a la página usted no ponga su nombre, decía. Usted lo ponga ahí lo que le gusta y lo que no le gusta de su esposo. Usted no vaya a poner no vaya a poner su nombre ahí y luego va a poner el nombre de su esposo ahí. No, así. Mire, hermano, aprovecharon para poner ¿qué? De todo. Aprovecharon para poner de todo. Y luego el hermano, ya cuando recibe las 80 páginas, dice, no las voy a poder leer todas, pero vamos a leer unas 5, dijo él. Y empieza el hermano, y un montón eran más cosas malas que cosas buenas. Fíjese. Y digo yo, ¿y por qué esas cosas no platicarlas a dónde? En la casa. ¿Y por qué creen ustedes que no en casa? Porque no se puede hablar, porque no se puede tener una comunicación con la esposa o con el esposo. ¿Por qué no se puede tener una comunicación con la esposa, con el esposo? Porque a él no se le puede decir nada porque ya está enojado. O a ella no se le puede decir nada porque ya está ya es para hacer un problema. Y es mejor, dice, ¿verdad? Aguantar, es mejor aguantar que estar, ¿verdad? En contiendas, en problemas. ¿Cómo vemos eso, hermanos? ¿Está bien o está malo? Está malísimo, ¿verdad? Pero estas lecciones nos ayudan para que podamos nosotros trabajar en esas áreas, ¿verdad? Y podamos llevar una vida armoniosa en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestros matrimonios. Yo creo que con la ayuda de Dios se puede, si nosotros seguimos las normas establecidas. ¿A dónde? En la palabra. Es bien fácil. Usted quiere platicar con su esposo y de repente ve que él le salió áspero, entonces usted diga, hasta ahí nomás, ¿verdad? Vamos a hablar otro momento y no seguir, ¿verdad? Porque pues allí dice que es de sabios saber evitar, hermanos, que de las comunicaciones se vuelvan un pleito, una contienda. Bueno, ahí estamos terminando esta bonita lección, ¿verdad?, que hemos tenido en esta oportunidad. Y aquí vienen algunas preguntas. Hermana, ¿ha podido detectar el punto donde está frágil su comunicación en pareja? Ahí casi queda a criterio personal, ¿verdad? Ahí está. Son preguntas que cada uno debemos de contestarnos. ¿Qué hacer con esas frases o expresiones que dejaron heridas en tu vida? Allí dice el comentario. ¿Qué dice el comentario que hay que hacer?
que hay que evitarlas, que hay que evitarlas. No traerlas ¿cómo decía? A colación, dice, no traerlas a colación, sino que hay que evitarlas. Pónganse en pie, hermano. Hoy no quisieron hablar porque el texto decía, ¿cómo se llama? El título decía, prontos para ir, dice. Sí, hay que estar oyendo. Bien, vamos a recibir a las hermanas. Una pregunta. Vamos a ver, una pregunta.